Hola chicos, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta primera clase demostrativa en la cual nosotros vamos a hablar un poco acerca de cómo se va a desarrollar la materia de física. ¿Ya? Esta materia de física de alguna u otra manera va a ser nuevo para ustedes. Yo sé que ustedes vienen estudiando la parte de física desde el colegio, pero ya la física que se maneja dentro de la universidad es una física que suele elevarles un poco el nivel. Y vamos a comenzar hablando un poco de cómo se desarrolla la materia dentro de la Escuela Politécnica Nacional, es decir, cómo la manejan, cuáles son los temas que trabajan dentro del temario principalmente, y a la vez mostrarles con respecto al primer deber que suelen manejar, ya que ciertas cosas que ustedes aprendieron en el colegio las vamos a volver a utilizar, especialmente la parte de álgebra, que es una parte que ustedes van a utilizar a lo largo de toda su vida universitaria, y las cositas nuevas que ustedes van a tener que saber. Esas cositas nuevas es lo que vamos a tratar un poco el día de hoy, que es un poco acerca de la parte de geometría, ya que muchos de ustedes no han visto geometría en el colegio. Es un tema que, o es una materia, por así decirlo, que no se suele tocar dentro del colegio, pero aquí en la física de la Escuela Politécnica Nacional se maneja bastante, e inclusive tienen una materia propia. ¿Qué se cuenta? Ya, a veces suele pasar esas cositas. Ya, entonces, adicional a eso, la materia de geometría es una materia propia dentro de la malla del prepolitécnico. Es decir, es una materia que ustedes van a ver todo lo que conlleva la parte de geometría y las ramas que esta tiene, que se divide en la parte de geometría plana, geometría espacial y geometría analítica. A nosotros lo que más nos va a interesar es la geometría plana, que adicional de esto son cosas muy esenciales de la geometría. No es que vamos a utilizar toda la geometría plana que van a ver dentro de la materia, sino van a ser cosas muy esenciales. Ya, entonces déjenme les comparto la pantalla y bueno. Este es el primer deber que les suelen enviar ustedes dentro del prepolitécnico, el primer deber que ustedes van a tener que resolver dentro de la materia de física. Y muchas veces se podría decir, en teoría, que es el deber más sencillo que ustedes van a manejar. Pero ¿por qué les digo en teoría? Porque no todos suelen venir con las mismas bases, ¿ya? Muchas veces se les suele complicar un poco la parte de álgebra, se les suele hacer un poquito complicado la parte de álgebra y ciertos aspectos con respecto a cálculos de las pendientes de rectos lineales, a despejes, todo ese tipo de situaciones, pero aquí en este primer deber tienen como objetivo de que ustedes repasen esos conocimientos y a la vez que ustedes vuelvan, más que repasar como que un recorderis, y si es que no los tienen muy claros, es ir analizándolo paso a paso, pauta por pauta, cómo es que ustedes lo pueden llegar a resolver esto para que todo lo demás que va a venir en adelante se les haga más sencillo. Y adicional a esto, como les mencionaba, tiene ciertos ejercicios que maneja un poco de las partes de geometría que nosotros vamos a utilizar, especialmente ciertas leyes. Lo bueno de esta primera hoja es que a la vez también como que les da una pequeña pauta o una pequeña teoría con respecto de
estas relaciones que les menciono que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y por último, lo que cabe mencionar es que el primer tema, una vez terminado de hacer este repaso, viene el primer tema, que es el método científico. Desde mi punto de vista personal, bueno, a criterio personal, yo considero que es el tema más aburrido de todo lo que es la parte de física, porque realmente ustedes no ven nada de física, sino que es más que nada la historia de cómo se desarrolló o desde los primeros indicios de que se comienza a practicar esto de la ciencia, ya, es decir, de cómo se desarrolla la ciencia, quiénes fueron, cuáles tipos de ciencias que podemos tener, cuál es el conocimiento, qué tipos de ciencias existen, es decir, las ciencias físicas, las ciencias químicas, las ciencias matemáticas, cómo se relaciona la una con respecto de la otra. Entonces, más que realmente ser un tema de práctica o algo que ya tenga que ver con respecto a la parte de física, es más bien una parte de historia. O sea, realmente la primera clase que ustedes tienen de física es de historia más que de física como tal. ¿Qué es lo que yo suelo hacer con respecto a este tema? Siempre les preparo un documento bien resumido con todo lo importante y con lo que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder desarrollar estas 4 preguntas que van relacionadas a esa parte teórica. O sea, esa es mi forma de ir agilizando el tiempo, porque considero que tenemos que entrar a los temas que son mucho más fuertes y que a veces son temas largos. Por ejemplo, el tema de vectores es uno de los temas más largos, o sea, siempre se suelen, dentro de la materia, siempre se suelen demorar como 2 hasta 3 semanas desarrollar todo lo que es la parte de vectores. Y yo siempre entro directo a esa parte porque es la parte que más les causa complicaciones y es la parte que si ustedes no dominan bien, el resto de temas que vienen adelante se les va a hacer mucho más complicados porque todo está relacionado con vectores. Y aquí viene la cuestión importante de que el primer tema que vemos está relacionado con el demás, con el resto de temas que vayamos viendo, es decir, todo está unido como si fuera una cadenita. Y en el momento que ustedes no entiendan un tema, esa cadenita se rompe y todo lo que venga por delante se les va a hacer mucho más complicado. Y entonces es el propósito de que ustedes entiendan primero a profundidad la parte de vectores y es por eso que yo siempre me demoro en vectores explicándoles todo a profundidad para que el resto se les haga mucho más sencillo. Entonces por eso yo siempre me suelo saltar el tema de método científico, pero les ayudo con un documento bien resumido, con todo lo importante para que tengan el conocimiento claro. ¿Ya? Entonces, después de toda la palabrería, nos vamos a lo importante, que es desarrollar la parte de los ejercicios. Como les mencioné, estos ejercicios más que nada, y siempre este primer deber es el hecho de un repaso de ciertos aspectos que ustedes estudiaron en el colegio, ¿ya? Especialmente la parte de álgebra, los primeros ejercicios. El hecho de que sea el primer deber no significa que no lo tengan que presentar. Ya, entonces mírenlo esta clase como un plus para ustedes porque ya tendrían adelantado este primer deber y des en cuenta el tiempo que se van a ahorrar. Entonces, al tener adelantado este primer deber, ustedes se van a ahorrar un montón de tiempo más y ese tiempo que se ahorran lo pueden ir dedicando para estudiar otras materias o incluso para seguir estudiando la materia de física como tal y seguir preparándose más. Entonces, mírenlo como un plus bastante bueno. Ya, entonces vamos a comenzar. A ver, ¿qué es lo que nos dice la primera pregunta? La primera pregunta lo que nos dice es realiza las operaciones indicadas y simplifique la expresión. Al decirnos que realizamos las operaciones indicadas significa que si tenemos que hacer una suma, hagamos la suma, si tenemos que hacer una resta, hagamos la resta, alguna multiplicación, hagamos esa multiplicación, dependiendo del tipo de operación que nosotros tengamos. Pero cuando yo estoy hablando de simplificar, significa que yo tengo que convertir esta expresión que nos están entregando aquí, que como ustedes le pueden ver es una expresión bastante larga, a una expresión más sencilla. El término simplificar lo vamos a utilizar bastante dentro de la parte de física, no de manera directa, sino que en los problemas que nosotros vamos a resolver, ¿ya? Entonces, recuerda, simplificar significa ir a la expresión más pequeña, ya es decir, expresarle en una expresión mucho más sencilla que pueda entender cualquier tipo de persona, ¿ya? Entonces, en este caso, nos dice que tenemos 8x menos 4y más 2 y que debemos sumarle a 3 veces x más 2 veces y menos 5. Cuando nosotros tenemos algún tipo de término
que se encuentre dentro de algún paréntesis significa que esto es un solo término. Es decir, que esto lo podemos llegar a considerar como si fuese A. Lo mismo va a pasar con la otra expresión que tenemos en el segundo paréntesis. Todo este paréntesis que nosotros tenemos aquí también lo podríamos llegar a expresar como otro término, es decir, el término B. En otras palabras, esto que nosotros tenemos, o esta primera expresión que nosotros tenemos aquí, es como si estuviéramos sumando A más B y queremos ver si es que llegamos a una expresión C, es decir, si le podemos llegar a expresar a una expresión, a un término que se conozca como C. Entonces nosotros vamos a tener 8 veces X menos 4 veces Y más 2. Como tenemos un más, recuerden, este más lo que quiere hacer es sumar a cada uno de los términos. Entonces sería más 3 veces X más 2 veces Y menos 5. Cosa importante, ¿ya? En matemáticas ustedes van a tener como un dato más que nada, ¿ya? Un ratito. Ya, perdón, chicos. ¿Ya? A ver, este ejercicio es de los primeros, ¿ya? Entonces, estas hojitas de trabajo tienen esa peculiaridad, por así decirlo, de que siempre van a ir aumentando el nivel, es decir, que siempre se va a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿ya? Entonces, siempre tienen esa característica esas hojas de trabajo. Entonces, cuando ustedes tengan problemas, el primer problema que se van a encontrar va a ser el más sencillo y el último problema que van a tener siempre va a ser el más complicado, ¿ya? Entonces, a ver, primero vamos recordando cómo sumábamos este tipo de términos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque también vamos a utilizar en la parte de física. Más que nada, como les dije, las expresiones algebraicas. Entonces, cuando nosotros tengamos términos a sumar, recuerden, siempre vamos a sumar lo que va a ser. Por ejemplo, las X con las X. Siempre vamos a tener que sumar lo que sería las Y con las Y. Y a la vez vamos a sumar los números que estén solitos con los números que nosotros tengamos solitos, ¿ya? Es decir, que en este caso lo que nosotros tendríamos es 8 veces X más 3 veces X, ¿ya? Es decir, que es como si nosotros tuviéramos 8 manzanas y le estamos sumando 3 manzanas adicionales. Lo mismo con el otro término que tendría Y. Es decir, que nosotros tenemos menos 4 veces Y más 2 veces Y, ¿ya? En otras palabras, es como si nosotros tuviéramos 4 peras y a la final lo que vamos a hacer es quitarle 2 peras, ¿ya? Y por último, el último término que nosotros tenemos, que es 2 menos 5, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a dar en estas expresiones de aquí? Como les había mencionado, esto de 8x más 3 veces x, considérenle como si nosotros estuviéramos trabajando 8 manzanas y le estemos sumando 3 manzanas adicionales, lo que esto me va a dar un resultado de 11 veces x, ¿ya? Para el segundo caso, al tener este signo menos que nosotros tenemos aquí, es como si estuviéramos restando finalmente, ¿ya? Pero recuerden que en estas expresiones algebraicas el signo sí importa, ¿ya? Entonces aquí como tenemos un valor de menos 4, si solo nos fijamos únicamente en el valor numérico de 4 es mucho más grande que el valor numérico de 2. Entonces nosotros debemos de conservar el signo que nosotros estamos trabajando. Por ende, esto sería menos 2 veces el valor de y. Y lo mismo sucedería con este valor sencillo que tenemos en esta parte de aquí, a lo cual esto se convertiría en un valor de menos 3, porque si nosotros nos fijamos únicamente en el valor numérico, el 5 es mucho más grande que el 2. Entonces le vamos a quitar el 2 al valor de 5, pero conservando el valor o el signo del valor numérico más grande. Es decir, que 2 menos 5 nos da el valor de menos 3 y en el caso anterior nos daba el valor de menos 2 veces 10. Ya, yo sé que para ustedes esto es bastante sencillo. Lo mismo lo mismo se vuelve a repetir en los otros ejercicios anteriores, es decir, el literal B, el literal A y el literal B de la siguiente pregunta tiene que ver
con lo mismo. Pero ahora nos vamos un poquito más allá. Y ese poquito más allá que nosotros vamos a tener, ¿ya? Es con respecto a la parte de despejar ecuaciones. Despejar ecuaciones para muchos de ustedes, de alguna u otra forma se suele volver complicado, ¿ya? Pero vamos a ver paso a paso cómo vamos a despejar nosotros una ecuación, ¿ya? Y con ello vamos con esta ecuación de aquí, que podría parecer tal vez la más complicada que nosotros tenemos en estos problemas de aquí. Entonces, primeros ejercicios que ustedes tienen que resolver son ejercicios donde ustedes recuerdan la parte de álgebra. Segundos ejercicios que van a tener que resolver es aquellos ejercicios en los cuales ustedes van a tener que despejar ecuaciones, ¿ya? Esto de los despejes sí lo vamos a utilizar bastante, también en la parte de física. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos esta ecuación x, que es igual a x sub 0 más b sub 0, ¿ya? Todo esto por el tiempo, por t, más ax sobre 2 por t al cuadrado, y donde nos dice que despejemos ax. ¿Qué significa despejar? Cuando nosotros estamos hablando del concepto de despeje, significa que a la variable o a la letra que nos está pidiendo despejar significa que le dejemos solita, sin nadie que le esté acompañando a su alrededor. Entonces, siempre que hablemos de despejar, significa que le vamos a dejar solita a una variable sin nada que le esté sumando, sin nada que le esté restando, sin nada que le esté multiplicando alrededor de esa función o de esa letra que nosotros queremos dejarle despejar. Entonces recuerda, despejar es lo mismo que dejarle solita a la letra que me están pidiendo, que me están solicitando hacer dicho despeje. Entonces nosotros tenemos la función x que es igual a x sub 0 más b sub 0x, todo esto por t, más ax, todo dividido para 2 y todo multiplicado por t al cuadrado. La variable o la letra que me están pidiendo despejar es la letra AX. Entonces la letra que me están diciendo, déjale solita, déjale sin nada esa letra, solo enfócate en que tú quieres dejarle solita. Entonces, el primer paso que yo debería de seguir o que yo debería de tomar en cuenta es fijarme si es que yo tengo sumas, si es que yo tengo multiplicaciones o si es que yo tengo restas. En este caso, me doy cuenta que el término de x sub 0 y el término de b sub 0 por t son términos que le están sumando ya a esta expresión donde se encuentra contenida la letra que yo quiero llegar a despejar de mi sistema. Por lo tanto, yo tengo que enviarles al otro lado, es decir, decirles chao de este lado y ándate al otro lado para que me dejes de estorbar a la letra que yo quiero dejarle solita. ¿Cómo lo voy a hacer? Para yo hacer este despeje, todo lo que está sumando, ya en términos bien sencillos, esto que les estoy diciendo también entra como dato curioso porque en matemáticas les saben decir que no es decir todo lo que está sumando pasa a restar, sino que hay ciertas propiedades que deben de ir siguiendo. Aquí, como no nos interesa tanto la parte de matemática y no nos vamos a centrar en esos artificios, ya, vamos a decir que todo lo que se encuentre sumando en un lado, cuando yo quiero enviarle al otro lado, tiene que pasar restando. Entonces, a ver, este x sub 0, como lo habíamos mencionado, me estorba a mí, es decir, me está molestando en mi análisis de mi sistema. Entonces yo tengo que enviarle al otro lado. Entonces me va a quedar como x menos x sub 0, ¿ya? ¿Cuál era el otro término que a mí me estaba estorbando? El otro término que a mí me está estorbando, que a mí me está molestando dentro de este análisis, es el término de b sub 0x t. Entonces, como este término también se encuentra sumando, yo le envío al otro lado también a restar. Entonces me va a quedar como b sub 0x todo esto por t, que va a ser igual entonces a x sub t, todo esto dividido para 2 y multiplicado por t al cuadrado. ¿Ya? Primer paso. Entonces, como ya identifiqué que hay sumas, yo tengo que enviar a esas sumas al otro lado a restar. Ahora, yo tengo este término de 2. Este término de 2 se encuentra dividiendo. Entonces, todo lo que se encuentre dividiendo dentro de mi sistema, ahora yo tengo que pasarle a multiplicar al otro lado. Entonces, recuerden, todo lo que divide siempre le voy a tener que pasar a multiplicar. Entonces, en este caso, este 2 que nosotros tenemos aquí le va a pasar a multiplicar ahora a toda la expresión que tengo al siguiente lado. Entonces, me va a quedar que 2 va a multiplicar a x menos x sub 0 menos b x sub 0 por t, y esto va a ser igual a ax todo esto por t al cuadrado. Ya.
pero todavía no le dejo solita a mi variable que a mí me interesaba. Todavía está acompañada de un cierto término y el otro término que todavía le sigue acompañando es ese término de t al cuadrado. Como este término de t cuadrado también le está haciendo compañía, yo debo de nuevamente volverle a despejar al otro lado. Entonces, es decir, como en este caso está multiplicando ese término, yo tengo que pasarle a dividir al otro lado para que deje de estorbarme. Entonces voy a tener 2 que multiplica x para x sub 0 menos bx sub 0 por t, todo esto dividido para t al cuadrado. Y esto va a ser igual a sub x. Entonces, como mi a sub x ya no tiene nadie acompañándole, es decir, se encuentra solita dentro de mi sistema, yo ya puedo decir que he terminado de despejar a toda mi expresión. Como les menciono, saber despejar lo vamos a utilizar bastante en los problemas, demasiados problemas que nosotros vamos a tener que despejar ciertas expresiones para llegar a la resolución de los problemas. Pero dentro de la materia ya no les dicen vamos a despejar, sino que lo suelen hacer de manera directa. ¿Ya? En este momento voy a dar un pequeño espacio para preguntas, para dudas que tal vez tengan, ya sea las personas que se encuentren en TikTok o ya sea las personas que se encuentren en el Teams. Las personas que se encuentren en el Teams tranquilamente pueden prender el micro, es decir, pueden encender su micrófono y pueden hacer tal vez alguna pregunta que tengan en este momento. Las personas que están en TikTok sí lo van a tener que escribir, ¿ya? Entonces, son libres de hacer alguna pregunta si es que lo tienen en este momento. ¿Ya? ¿No? Listo. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Luego tenemos otra expresión más. Y la otra expresión que nosotros vamos a despejar, como un repaso más, es esta expresión de aquí. Ya. Esta segunda expresión que nosotros tenemos aquí, en cambio nos dice que y es igual a menos g sobre b al cuadrado por x al cuadrado y nos pide en este caso que despejemos b. Ya, es decir, que dejemos solita a esta letra b que nosotros tenemos aquí. Entonces, a ver, la expresión que nosotros queremos despejar es la expresión de y que va a ser igual a menos g, todo esto dividido para b por v al cuadrado para x al cuadrado. Ya, entonces nuevamente, primero analizamos la letra que nosotros queremos despejar, es decir, analizamos la letra que queremos dejarle solita, que es... A ver, déjame un ratito. A ver, déjame un ratito, fallas técnicas. Ya. Entonces, nosotros ahora lo que queremos despejar es esta variable b que tenemos aquí. Ya, esta variable b es la que nos interesa despejar. Entonces, nuevamente, nos fijamos cuáles son las operaciones que nosotros tenemos. Y una de esas operaciones es que tenemos sumas y tenemos restas. Entonces, primero nos vamos a deshacer de esta variable a. Entonces, lo que vamos a tener es y menos a, que va a ser igual a menos g. Todo esto dividido para b por v al cuadrado, todo esto por x al cuadrado. ¿Ya? Segundo, como todas estas expresiones que están aquí multiplicando, ya no significa que ahora lo que vamos a hacer es pasar esto a sumar,
porque si se dan cuenta y si pasamos esto a sumar, no nos sirve de nada, porque no estamos cumpliendo el objetivo de que vamos a despejar la variable que queremos despejar. Por lo tanto, vamos a tener que hacer toda esta expresión que tenemos aquí, la vamos a pasar a multiplicar, ¿ya? Entonces, vamos a tener que b cuadrado la vamos a multiplicar para y menos a, que va a ser igual a menos g, todo esto dividido para b y por x al cuadrado, ¿ya? Y si nos damos cuenta, nosotros acabamos de llegar a una expresión en la cual si esta expresión que nosotros tenemos aquí, nosotros la pasamos a dividir, ya le dejamos solita a nuestra letra b. Entonces nosotros vamos a tener que menos g por x al cuadrado, todo esto dividido para b por y menos a, ¿ya? Automáticamente le dejamos solita a la letra. Pero todavía hay algo más que le está acompañando y es ese 2 que se encuentra elevando a mi letra, ¿ya? Entonces, como lo que yo quiero es despejar completamente dentro del sistema, yo tengo que buscar la manera de deshacerme de ese 2. Entonces, cuando yo tenga alguna letra que se encuentre elevado al 2, yo lo que debo hacer es escribir una raíz en un lado y escribir otra raíz en el otro lado. Ustedes en matemática van a ver una propiedad importantísima. Esa propiedad por el momento nosotros la vamos a ignorar, es decir, que no nos va a importar. Cuando yo elevo cualquier tipo de función o cuando yo escribo esta expresión de aquí, la cual estoy utilizando una raíz, yo puedo deshacerme de esta raíz y de este cuadrado. Y a partir de esta expresión o a partir de haber agregado esta raíz, simplemente puedo quedarme ya con mi letra completamente sola. Es decir, que v va a ser igual a la raíz de menos g, todo esto por x elevado al cuadrado, dividido para b, que multiplica a y menos a. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, a medida de la práctica van a existir situaciones en las cuales no necesariamente tenemos que despejar todas las letras. Simplemente con hacer algunos pasos, nosotros ya logramos despejar la letra que nosotros queramos. En otros casos, si se pueden dar cuenta, sí tenemos que ir haciendo varias operaciones dependiendo de la letra que nosotros queramos despejar. Entonces, por ejemplo, si me hubieran pedido despejar la letra G, sí hubiéramos tenido que hacer algunas operaciones un poco más allá de lo que nosotros acabamos de hacer en este momento. Si me hubieran pedido despejar la letra X, también hubiéramos tenido que hacer unas operaciones un poquito más allá de lo que nosotros tenemos. Pero en este caso, como nos pedían una letra específica, que era la letra B, no había tanto problema con respecto a esa letra. Entonces, como les menciono, que ustedes sepan despejar va a ser muy importante para la resolución de problemas. Ahora, viene un tema un poco más allá, que es saber resolver ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo orden. ¿Qué significa que sean ecuaciones de segundo orden? Significa que son ecuaciones que una de sus letras se va a encontrar elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a recordar en este apartado de aquí cómo resolvemos nosotros ecuaciones cuadráticas. Para nosotros resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, nosotros tenemos una fórmula general que se llama fórmula general por el motivo de que puede ser aplicado para cualquier tipo de ecuación cuadrática que nosotros tengamos, sea cual sea el caso que nosotros tengamos. Esta fórmula general está presentado de esta manera, lo que nos dice que x va a tener el valor de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac, todo esto dividido para lo que sería 2 veces a. ¿Ya? Pero aquí viene la cuestión. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera recuerden qué significaba esto de aquí o qué es lo que representaba cada uno de estos términos. Estos términos hacen referencia a los números que están acompañando a la x dentro de la ecuación que yo quiero resolver. ¿Ya? Entonces, vamos hablando brevemente de lo que significa. La letra A significa que es el número que acompaña a x al cuadrado. ¿Qué significa que le está acompañando? Es el número que se encuentra justo al ladito de la letra x. Eso es el número que acompaña. En cambio, la letra b es el número que acompaña
X. Y por último nosotros tenemos C, que es el número independiente. Es decir, que es el número que no está acompañando a ninguna letra X. Es únicamente el número que está solito, es decir, sin ningún tipo de compañía. ¿Ya? Entonces vamos a reconocerla en la primera ecuación que nosotros tenemos. Bueno, en este caso vamos a hacer mejor el literal B, porque el literal B es un poquito más complejo. Entonces nosotros tenemos la ecuación 3 veces X más 2 veces X menos 5, que esto va a ser igual a 0. Este número 3 que nosotros tenemos, como le está acompañando a X al cuadrado, va a ser el número A o la letra A. Este 2 que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Como le está acompañando a X solito, va a ser el número B. Y por último, nosotros tenemos el menos 5, que como es el término que está sin ningún tipo de acompañante, es decir, el término que está solito, esto va a representar a C, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, en cambio, que X va a ser igual. Primero me dice que lo coloque a menos B. ¿Quién es B? Es 2. Entonces sería menos 2. Luego tengo que colocar este signo más menos. Este signo más menos parece ser un poquito raro, por así decirlo, pero ya lo vamos a explicar qué es lo que representa. Y vamos a tener la raíz cuadrada de. Me dice que coloque B al cuadrado. Entonces sería 2 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a A, que en este caso sería 3, y por menos y que le multipliquemos por C, que en este caso el C va a ser menos 5. Aquí recuerden una cuestión sumamente importante, y es que estas ecuaciones que nosotros trabajamos aquí y todas las ecuaciones que vamos a utilizar dentro del apartado de física son ecuaciones que tienen que tener bastante cuidado con los signos que van a utilizar. Es decir, que los signos son de suma importancia para el análisis de cualquier ecuación que nosotros vamos a trabajar, incluido esta ecuación de aquí. Entonces, si aquí tiene un signo menos, dentro de la ecuación le voy a tener que colocar tal cual el signo menos. Si es que yo me olvidara de colocarle, pasarían dos escenarios. Uno de ellos es que tenga una respuesta incorrecta, es decir, la respuesta que no es la verdadera de la resolución de mi sistema, o la otra posible opción es que yo no tenga resolución a mi problema. Es decir, que este problema, si no coloco el signo que le corresponde, puede ser que el problema no tenga ningún tipo de solución, ¿ya? Y por último, me dice que le coloque para 2 por A, que sigue siendo el 3. Entonces yo voy a tener X que va a ser igual. Este signo más menos significa que yo tengo que hacer dos operaciones. Tengo que hacer una operación en la cual primero haga la suma y luego tengo que hacer una operación en la cual ahora haga una resta. Entonces esto me va a quedar como menos 2 más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por 3, todo esto elevado a la menos 5 dividido para 2 por 3. ¿Ya? Esta sería la primera ecuación. Y tengo que colocar la siguiente ecuación, que va a ser menos 2 menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4, todo esto por 3, y todo esto multiplicado para menos 5, ¿ya? Dividido para 2 por 3. Este símbolo de aquí, que ustedes le ven aquí, es un símbolo que significa O. O sea, esta V como tal significa la O. No es que es una V, sino que es una O. Esta O significa que esta expresión que nosotros estamos resolviendo en este momento puede tener dos posibles soluciones. Es decir, que tiene esta solución y además tiene esta otra solución de aquí. ¿Ya? Por eso nosotros empleamos esa simbología. Entonces, al momento de que nosotros resolvemos esta expresión, vamos a llegar a los siguientes resultados. En el primer lado, nosotros vamos a tener 2 al cuadrado, nos va a dar como resultado 4. 4, bueno, menos 4 por menos 5 nos va a dar como resultado un valor de 20 y por el valor de 3 nos va a dar un resultado de 60 y todo esto sería dividido para 3. Para 2 por 3 que nos va a dar un valor de 6. ¿Ya? En el otro escenario, nosotros vamos a tener menos 2 menos, nuevamente volvemos a obtener nosotros 2 elevado a la 2 es 4, menos 4 por menos 5 se vuelve 20 y por 3 se vuelve 60, entonces nuevamente volvemos a tener el 60 y por último todo esto dividido para el 6. ¿Ya? Entonces, si se pueden dar cuenta,
yo tengo dos operaciones. Son los mismos términos, pero están realizando dos operaciones completamente distintas. Entonces, para el primer caso, ¿ya? O para el caso en el cual nosotros estamos sumando, lo que nosotros vamos a obtener como resultado es el valor de 1. Y para el segundo escenario, lo que nosotros vamos a tener como resultado es un valor de menos 5 tercios. ¿Ya? Y estas son las dos respuestas que nos están marcando. Es decir, que para la resolución de mi problema, yo puedo utilizar o bien esta primera respuesta que yo acabé de encontrar, o bien la segunda respuesta que yo acabé de encontrar. Entonces, las dos respuestas van a cumplir mi condición de querer que esta expresión que yo estoy analizando sea igual a 0. Entonces, ecuaciones cuadráticas también vamos a resolver un montón en todos nuestros problemas. Vamos a tener varios problemas que se van a tener que resolver con ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, como se han podido dar cuenta, son ecuaciones que de alguna u otra manera, o son problemas que de alguna u otra manera ustedes venían manejando en la parte del colegio. ¿Ya? Pero ahora vamos a una parte nueva, por así decirlo. Y esta parte nueva es cómo determinamos la pendiente de una recta. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera vieron rectas dentro del colegio. Entonces, saber calcular pendientes dentro de la parte de física no es tanto en la primera mitad, pero cuando nosotros nos acerquemos a la segunda mitad del semestre, en esa parte sí vamos a tener que utilizar bastante la resolución de ecuaciones o la resolución del cálculo de pendientes de ciertas rectas, ¿ya? Entonces, para ello nos vamos a centrar primero en la primera pregunta, es decir, en la pregunta número 5, porque esa pregunta es la que más nos ayuda a determinar o la que más nos vamos a utilizar dentro de la parte de física. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que determinemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. Nosotros para determinar una pendiente siempre vamos a tener que conocer dos puntos. ¿Ya? Toda recta, toda línea recta, siempre va a tener una cierta pendiente. Entonces, la fórmula general que a mí me permite calcular una pendiente se representa de la siguiente forma, como y sub 1 menos y sub 0, todo esto que divide a x sub 1 menos x sub 0. ¿Qué es lo que representa cada uno de estos valores? Entonces, si ustedes se fijan, aquí me están entregando estos dos valores de aquí. Tenemos un valor 4.1 y a la vez nosotros tenemos este valor 7 y 10. ¿Ya? Primero, estos valores que me están entregando aquí, lo que representa a la final son puntos. ¿Ya? Es decir, que este valor que tenemos aquí me representa un punto. Este valor que nosotros tenemos aquí me representa algún otro punto. ¿Por qué me están dando con números? ¿Por qué no simplemente me están entregando un punto cualquiera? La forma de que me entreguen de esta manera significa que son las coordenadas o la ubicación donde se encuentra este punto. Es decir, que si nosotros hiciéramos una gráfica, me está diciendo que el primer punto se encuentra. El primer término que nosotros nos encontramos, este término me dice en qué ubicación del eje X se va a encontrar. Y el segundo término que nosotros tenemos me está diciendo en qué ubicación del eje Y vamos a encontrar al punto que nosotros vamos a analizar. Entonces, en este caso, me está diciendo que primero se encuentra a 4 puntos del eje X. Entonces, o a una distancia de 4 en el eje X. Entonces, vamos a tener nuestro punto 0, tenemos el punto 1, tenemos el punto 2, tenemos el punto 3 y por último tenemos el punto 4. Y luego me dice que se encuentra a una distancia de 1 en el eje Y. Entonces aquí estaría el 1.
Y aquí nosotros tendríamos a nuestro primer punto. Como es el primer punto que nosotros tenemos, esto sería representado como X sub 0 y como Y sub 0. Luego nosotros tenemos el otro punto que nos está entregando. El otro punto que nos está entregando me dice ahora que se encuentra a una distancia de 7. Entonces nosotros estamos en 4, tenemos 5, tenemos 6 y tenemos 7. Y luego nos dice que nos encontramos en una distancia de 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, en este lugar que nosotros tenemos en este momento, es donde se me va a encontrar mi segundo punto. Y si es que yo uno estos dos puntos que acabo de dibujar en este momento, lo que yo voy a formar es una recta. Entonces, ¿qué es lo que significa la pendiente? La pendiente significa qué tan inclinado se encuentra la recta que nosotros estamos analizando. Eso es lo que representa o ese es el concepto que nosotros vamos a manejar por el momento con respecto a lo que es una pendiente. Entonces recuerden, siempre que nosotros estemos hablando de pendientes, vamos a hacer énfasis en que estamos hablando de qué tan inclinado es la pendiente que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Entonces, el X sub 0 y el Y sub 0 representan a mi primer punto. Entonces, este punto que nosotros tenemos aquí sería X sub 0 y Y sub 0. Y el X sub 1 y el X sub 1 y el Y sub 1 lo que representan es un segundo punto, lo cual sería este punto que nosotros tenemos aquí. Recuerden que la configuración es siempre el primer punto que nosotros tenemos representa el valor que vamos a tener en el eje X y el segundo punto que nosotros tenemos siempre va a ser el valor que vamos a tener en el eje Y. Entonces lo que nosotros vamos a tener va a ser que para calcular la pendiente de esta expresión, nosotros lo vamos a tener como Y sub 1, que en este caso sería de 10, menos el Y sub 0, que en este caso sería de 1. ¿Ya? Para el X sub 1, nosotros lo que tendríamos sería el valor de 7 menos el X sub 1, que sería un valor de 4. Entonces nosotros tendríamos que esta pendiente sería igual a 10 menos 1, que sería 9, y 7 menos 4, que tendría un valor de 3. Y haciendo las simplificaciones correspondientes, nosotros tendríamos una inclinación o una pendiente de 3. ¿Ya? Y así es como nosotros determinamos una pendiente dentro de estos sistemas. Listo, chicos. Hasta ahí. Tal vez tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, tienen alguna inquietud. Una pregunta, ¿en los deberes hay que hacer el gráfico o solo el procedimiento? No es necesario que hagan gráfico, en este caso lo utilicé más solo como explicación, pero en los deberes realmente no es necesario, al menos de que les pida, ¿ya? Mm, ya, por ejemplo, en esta pregunta de aquí, si ustedes se dan cuenta, sí les pide realizar el bosquejo. O sea, sí tienen que hacer un poquito la gráfica que represente lo que está sucediendo. Pero hay otras preguntas, como por ejemplo esta pregunta que acabamos de resolver en este momento, que no es necesario que ustedes hagan el gráfico como tal. Entonces todo dependerá de pregunta a pregunta. ¿Ya? Entonces hay preguntas que sí van a utilizar gráficos, hay preguntas que no van a utilizar gráficos, pero van a existir otras preguntas que pese a que no les pida un gráfico, va a ser necesario realizar un gráfico propio para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando dentro del problema que nosotros queramos analizar, ¿ya? Entonces todo dependerá al fin de cuentas de la pregunta que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Creo que esa parte todo claro. Hasta ahí tal vez alguna otra pregunta más, chicos. Buenas noches, disculpe. Este material lo van a enviar al grupo después, ¿verdad? Creo que sí. Ya, sí, dicen que sí. 100% confirmado que sí. Gracias. Dicen que es regalo de Buenas Navidad. noches, disculpe. Dime. Tenemos, o sea, en el ejercicio que resolvimos, siempre X subíndice de 0 va a ser del primer punto, ¿cierto? Siempre el primer punto que nos entreguen, siempre lo vamos a considerar como
X sub 0 y Y sub 0. Siempre el primer punto que nos entregue, ¿ya? Ya listo. Y también por eso mismo vemos que desde ahí empieza la recta. Sí, desde aquí va a empezar la recta. Tal vez la recta que nos estén entregando puede que haya empezado tal vez por algún otro punto que se encuentre mucho más abajo. Se puede dar esa posibilidad. Ya, o sea, puede darse ese caso de que nosotros tengamos algún punto más, pero en este caso son los dos puntos que nos están entregando como datos. Ya, entonces, a ciencia cierta o a priori, nosotros no sabemos si la recta que nosotros estamos analizando realmente está empezando desde ese punto. Como te menciono, puede que se dé que la recta realmente haya empezado desde un punto que se encuentre más abajo. ¿Quién quita que haya empezado incluso desde aquí? Pero nosotros siempre vamos a trabajar con lo que conocemos, ya, o sea, con los datos que nos estén entregando, siempre vamos a trabajar con esos datos de ahí, no nos vamos a inventar datos de donde no tenemos. Entonces es por eso que yo en el gráfico le hice un poquito más de alargamiento, porque yo no tengo ciencia cierta conocimiento si es que realmente aquí va a terminar la recta, realmente está empezando desde aquí la recta, pero por los datos que nosotros tenemos, solo trabajaríamos entre esta región que tenemos aquí. Y todo lo que se encuentre dentro de esta región lo vamos a poder utilizar. Tal vez supongamos que utilizamos este punto de aquí y utilicemos este otro punto de aquí, vamos a tener que llegar necesariamente a los mismos resultados. Ya, entonces, solo yo digo que está empezando la recta desde este punto y está terminando la recta en este punto, porque son solo los datos que yo conozco. Pero si quisiera realmente tener más información, el mismo problema tendría que darme incluso mucha mayor información para determinar más cosas a profundidad. ¿Ya? Gracias. Ya. Ahora vamos con lo siguiente, que es otra metodología, que es otro aspecto que también vamos a utilizar bastante, ¿ya? Ese otro aspecto que vamos a utilizar bastante es la resolución de ecuaciones lineales. Eso también sí lo vamos a utilizar un montón. Va a haber problemas que sí vamos a tener que utilizar ecuaciones lineales. ¿Ya? Listo. Nos dice, resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. A ver, en el colegio ustedes vieron un montón de metodologías para resolver ecuaciones lineales. Un montón. Ya, por ejemplo, ustedes tenían la de sustitución, la gráfica, ¿cuál más había? La suma, ¿ya? O bueno, más que de la suma se llamaba la de igualdad. Y algunas más, pero estas eran las más esenciales. Realmente, aquí viene como que una pausa publicitaria. No nos patrocinan, pero pausa bastante publicitaria. Realmente, ustedes van a tener su mejor amiga durante toda la carrera que va a ser la calculadora. ¿Ya? O sea, la calculadora científica más que nada. La calculadora científica tiene esa ventaja de que tiene varias funciones y dentro de las funciones que tiene es una función que les permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera directa. O sea, ustedes simplemente colocan las ecuaciones dentro del sistema y automáticamente les da las respuestas. Entonces, realmente el hecho de que ustedes se acuerden estas metodologías para resolver sistemas de ecuaciones como que llega a un punto que pasa de lado, o sea, pasa a segundo plano. O sea, ustedes saben que se puede resolver con otro a mano, de manera manual, pero ya realmente la calculadora a veces tiene ese propósito de que automáticamente les va a entregar las respuestas. Entonces, como les digo, pausa publicitaria que, como les digo, no nos patrocinan. Ojalá algún día nos patrocinen porque les hacemos publicidad gratis. Pero, por ejemplo, la calculadora que yo utilicé hasta casi ya mi séptimo semestre, porque ahorita ya estoy por graduarme, entonces ya casi no se ocupa mucho la calco, ya es la Casio FX 570 LAX, ¿ya? Esa calco es la que yo utilicé desde que entré al prepolitécnico y es la calco que
yo considero que es la más, no es ni la más completa ni la más básica, se encuentra en un punto medio, pero considero que es la que tiene todo lo necesario que ustedes van a tener que utilizar para la resolución de todo lo que conlleva la carrera. Bueno, hasta un punto que ustedes lo consideren necesario. Yo no lo considero que es la mejor para mí. No es tan costosa. Creo que cuesta como, bueno, en mi tiempo costó como unos 35, tal vez ahorita esté un poco más barato porque como la tecnología siempre tiene ese caso de que se va despreciando su precio, entonces tal vez ahorita tengo unos 20, $25, entonces yo les recomendaría que se compren esa Calvo. Es bastante buena, tiene todas las funciones básicas que van a utilizar a lo largo de la carrera, entonces mi recomendación. Entonces, ahora sí, stock de la pasa publicitaria y vamos a ver, por ejemplo, una de estas metodologías que se suele utilizar. La que yo utilizo bastante, ya cuando tal vez iban a existir ecuaciones que por más que querramos van a ser un poquito más complejas, que no las vamos a poder utilizar de manera directa dentro de la calculadora, es la de sustitución. Yo es la que más utilizo. El método gráfico y el método de igualdad son dos métodos que a veces sí sirven, pero realmente yo casi no lo utilizo. Como les digo, yo utilizo más el método de sustitución. Entonces, ¿de qué consiste este método de sustitución? A ver, nosotros tenemos la primera ecuación, que es x más 4 veces y, que va a ser igual a 3, ¿ya? Y tenemos la segunda ecuación, que es 3 veces x menos 2 veces y, que va a ser igual a menos 5. Yo lo que voy a hacer primero es despejar cualquiera de estas dos letras que tenemos aquí. Ya sea que yo despeje x, ya sea que despeje y, va a dar completamente igual. Y lo segundo que nosotros vamos a hacer es, una vez que yo despeje esa letra, la voy a sustituir en otra de las ecuaciones. Entonces yo tengo esa libertad, por así decirlo, de poder despejar ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación que yo quiera y luego reemplazarle dentro de la ecuación, de la otra ecuación que yo no hice ningún tipo de despeje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para mi consideración, la letra más pequeña, la ecuación más sencilla que yo tendría para despejar sería esta ecuación de aquí. Y yo lo único que voy a hacer es despejar la letra x. Entonces yo voy a tener que x más 4 veces y va a ser igual a 3. Si yo despejo esto de aquí, voy a tener que x va a ser igual a 3 menos 4 veces y. ¿Ya? Entonces yo ya despejé la ecuación. ¿Dónde más tengo esta x de aquí? Esta x, como me puedo fijar, la tengo nuevamente aquí. Entonces va a ser 3, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Yo estoy diciendo que x es igual a 3 menos 4 veces y. En otras palabras, que esta x es lo mismo que decir que tengo 3 menos 4 veces y. En términos muy raros, por así decirlos, es decir, como si decir que una pera es lo mismo que una manzana. Ya, eso es lo que estamos mencionando como tal. Entonces, yo lo que hago es decir que 3 veces x también lo puedo decir como 3 que multiplica 3 menos 4 veces y, ¿ya? Menos 2 veces y, que esto va a ser igual a menos 5. Entonces aquí yo nuevamente me topo con los casos de álgebra. Y aquí yo tengo una multiplicación. Esta multiplicación que se me presenta aquí la voy a utilizar con la propiedad distributiva. Siempre que yo tenga multiplicaciones delante de un paréntesis, voy a tener que utilizar la propiedad distributiva. Entonces va a ser 3 por 3 menos 3 por 4 veces y, que esto va a ser menos 2y, que esto va a ser igual a menos 5. Entonces yo tengo 3 por 3, que va a ser 9. 3 por 4 se vuelve menos 12 veces y, menos 2 veces y, que esto va a ser igual a menos 5. ¿Ya? Y nuevamente fíjense que volvemos a lo primero que empezamos resolviendo dentro del problema, saber sumar las x con las y con las y los números que estén solitos con los números que estén solitos. Entonces nosotros tenemos 9 menos 12y menos 2y me va a dar menos 14y, que esto va a ser igual a menos 5. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer despejar en este momento? La única letra que yo tengo, que es la letra y. Entonces me va a quedar como menos 14y, que esto va a ser igual a menos 5 y esto va a ser igual a menos 9. Menos 5 menos 9 me va a dar el valor de 14. En este caso de menos 14 por los signos que yo tengo. Y a la final, al momento de despejar, yo voy a tener que y va a ser igual a 1.
este sería el valor que nosotros tenemos de y. Una vez que nosotros hemos encontrado este valor de y, lo que hacemos es nuevamente volver a una de las ecuaciones, en este caso la ecuación que yo despejé al inicio, y reemplazar ese valor. Entonces, ese valor sería en este caso x, que va a ser igual a 3, menos 4, que multiplica a 1. Y lo que me va a dar como resultado es un valor de menos 1. Estos dos valores serían los valores que satisfacen la ecuación o el sistema de ecuaciones que yo tengo. Entonces, yo cuando y es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1, yo voy a satisfacer la condición de estas dos ecuaciones que tenemos. ¿Ya? Listo. Con esto terminaríamos lo que sería la parte matemática. Y ahora sí entramos a lo nuevo. Entonces, hasta el momento ha sido un recorderis de todo lo que hemos hecho, ¿ya? Y ahora sí vamos a ver un poquito de la parte geométrica. Primero, lo que vamos a hacer es la parte más sencilla, que sería trabajar con triángulos, rectángulos. Y luego, por último, nosotros vamos a ver lo que sería un poquito de las nuevas reglas que vamos a utilizar. Dentro de esas reglas es la ley de coseno, ¿ya? Aquí les han agregado también el cálculo de superficies de figuras geométricas, pero no es tan común hacer esa parte de las figuras de las superficies. Dentro de física casi no sacamos superficies de figuras geométricas, y si es que llegase el caso, llegado a ese punto, lo veremos, ¿ya? Y eso en esa parte, ya. Ya. Como pueden darse cuenta, incluso una ventaja de esta hoja de trabajo, por así decirlo, es que le recuerda ciertas relaciones geométricas que nosotros vamos a tener dentro del apartado de geometría. Ya, más que nada, ciertas fórmulas. A ver, solo para responder una pregunta del TikTok, ¿cuál es el nombre de la calculadora? Es la Casio FX 570 LAX. Ya, esa es la pregunta esa es el nombre de la calculadora que, como les digo, yo les recomiendo que se compren. Ya, eso es una muy buena calculadora. Ya, ¿existen más calculadoras en el mercado? Sí, pero ahí ya es cuestión de cada uno de ustedes cuál consideren que es la mejor y cuál se va a adaptar a sus necesidades. ¿Ya? Listo. Entonces, una de las ventajas de esta hojita de trabajo al inicio, denme un segundito. Ya. Como les decía, una de las ventajas de esta hoja de trabajo es que hay veces que les recuerda ciertas fórmulas que van a tener que utilizar y otras veces fórmulas, bueno, y otras veces no, pero en este caso, por ejemplo, les da este ejemplo que relaciona ciertas identidades trigonométricas esenciales para un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces vamos a entender primero qué es lo que significa esto de aquí. Vamos a entender primero la primera ecuación, que nos dice c al cuadrado, que va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? Esto es la famosa o el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que significaba el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras tenía como objetivo, ¿ya?, relacionar el lado más grande del triángulo rectángulo con respecto a sus lados más pequeños. ¿Y cómo lo relacionaba? A través de esta relación de aquí, que nos dice que el lado más grande elevado al cuadrado no es nada más que la suma de los lados más pequeños que se encuentren elevados al cuadrado. Eso es lo que significaba el teorema de Pitágoras. Luego tenemos ciertas relaciones como el seno, como el coseno y como la tangente. Entonces, ¿qué es lo que significaban en cambio estas relaciones de aquí? Ya. Nos dice otra pregunta más, nos dice, para la carrera de matemática aplicada, ¿qué tan recomendable es la Casio FX? En estos días vamos a confirmar la clase de mate, ¿ya? Entonces ahí le pueden preguntar de manera directa a lo que sería el profe de mate, que él
tienen esa parte, más conocimiento de qué calculadora también les podría llegar a recomendar, dependiendo para cada una de las carreras. Yo les recomiendo esta calculadora especialmente para la parte de las carreras de mecánica, la parte de también de las carreras de ingeniería en petróleo y, por ejemplo, también para la parte de ingeniería química, porque son carreras que están afines, porque a veces compartimos ciertas materias. Incluso para la carrera de ingeniería civil les podría servir, ¿ya? Porque tenemos materias comunes, o sea, son materias que se relacionan una con ciertas materias que tienen el mismo contenido o son lo mismo como tal. Ya, entonces, si quieres tener más información de ese cálculo, también conéctate a la clase de mate para que el profe de mate también te pueda ayudar con esa información, ¿ya? Listo. ¿Es difícil prepo? Depende. Esa respuesta se responde con un depende. Pero bueno, eso ya conversamos un poquito al final, ¿ya? Y a ver, ¿en qué estamos? Ya. Entonces, a ver, ahora vamos a entender, por ejemplo, qué son el seno, el coseno y la tangente. Ya, entonces, primero, cosa importante, todo triángulo va a tener un cierto tipo de ángulo, ¿ya? Este triángulo tiene la característica de que se conoce como triángulo rectángulo por el hecho de que tiene un ángulo que forma 90 grados. Siempre que ustedes lean la palabra triángulo rectángulo, ya automáticamente grábense en la mentecita de que es un triángulo cuyo ángulo o uno de sus ángulos va a valer 90. Ya, es decir, que este ángulo que nos están pintando aquí de color negro significa que tiene un valor de 90 grados. ¿Ya? Y adicional a esto, tiene dos ángulos más. Este ángulo teta que nos está presentando aquí y vamos a completar este ángulo de aquí, que le vamos a llamar el ángulo beta. ¿Ya? En el ángulo beta como tal, solo es otro ángulo más que le estamos dando otro nombre. Dentro de la nomenclatura que utilizan en la parte de geometría, van a utilizar bastantes letras griegas, la teta, la beta, omega, gamma, cualquiera de ese tipo de geometría griega, por así decirlo. Pero también existe otro tipo de nomenclatura más. Yo les estoy dando un pequeño spoiler de geometría, pero la otra nomenclatura que suelen tener para denominar ángulos es esta nomenclatura de aquí. ¿Ya? Esta línea que yo estoy colocando aquí significa que este ángulo se llama el ángulo 1. Si yo coloco dos líneas, significa que es el ángulo 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura para nombrar ángulos es bastante. Entonces, ¿qué dice? Ya. Entonces, toda esta nomenclatura también lo van a ver en geometría, incluso en la clase demostrativa de geometría, creo que ya les introducen un poco dentro de la nomenclatura. Entonces, también con conéctense a la clase demostrativa de geometría. ¿Ya? A ver. Entonces, en este caso, para nosotros definir lo que es el seno, lo que es definir el coseno y lo que es definir la tangente, ¿ya? Nosotros tenemos que seleccionar un ángulo cualquiera, ya sea el ángulo teta o ya sea el ángulo... Ya, denme un ratito. Ya, o ya sea el ángulo teta o ya sea el ángulo beta. Da igual cuál va a ser el ángulo que nosotros estemos trabajando, ¿ya? En este caso, para darnos los ejemplos, han utilizado lo que sería el ángulo teta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa? Cuando nosotros estamos hablando del seno, significa que esto va a ser el ángulo o el lado que se encuentra al frente del ángulo, todo esto dividido para su lado más largo, ¿ya? Luego, nosotros tenemos lo que significa el coseno. El coseno representa el lado que se encuentra justo al lado del ángulo que nosotros estamos trabajando, dividido para el ángulo más grande, para el lado más grande, perdón, que nosotros estamos trabajando. Y luego nosotros tenemos la tangente. La tangente significa que es la relación entre el lado que se encuentra al frente, todo esto dividido para el lado que se encuentra justo al lado, valga la redundancia, del ángulo que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a utilizar, o para ejemplo, vamos a utilizar el siguiente problemita, perdón.
tenemos lo siguiente. Nos dice en este caso que encontremos el valor de C y que encontremos el ángulo teta, ¿ya? Entonces, para nosotros encontrar el lado C, vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, donde C elevado al cuadrado, recordemos que es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Pero nos está pidiendo C, únicamente C, no me está pidiendo C al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que hacer es, como aquí se encuentra elevado a un cuadrado, recordar una propiedad que nosotros habíamos visto hace un momento, es decir, que yo debo de colocar las raíces para este sistema, ¿ya? Entonces va a ser la raíz cuadrada de C al cuadrado de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces esto se va y esto se va. Entonces nosotros vamos a tener que C va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que C va a ser igual, por ejemplo, a al cuadrado, que va a ser 12 elevado al cuadrado, más b elevado al cuadrado, que sería 5 elevado al cuadrado. Ya, esta es una relación sumamente sencilla que nosotros vamos a utilizar para la resolución de lados. ¿Vamos a utilizarlo en física? Sí. Vamos a utilizar un montón esta relación que, por más sencilla que parece, muchas veces le suele causar ciertas complicaciones. ¿Dónde vamos a utilizar esta relación de aquí? Para encontrar vectores. Aunque no lo crean, el teorema de Pitágoras se utiliza bastante para la resolución de cálculos de vectores, ¿ya? Ahora nos pide que encontremos el ángulo teta. El ángulo teta podemos utilizar el seno, el coseno y la tangente. En este caso, como nos estaba entregando dos valores ya conocidos, vamos a utilizar la tangente. Entonces la tangente del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser el cateto que se encuentra al frente del ángulo que nosotros estamos trabajando, que va a ser de 5, dividido para el cateto adyacente, que es el cateto o es el lado que se encuentra justo al lado del ángulo que nosotros seleccionamos, que va a ser 12. Pero lo que nosotros vamos a encontrar aquí es la tangente y no el ángulo que nosotros estamos trabajando. Para ello, yo debo de hacer un pequeño despeje. Este despeje significa que esta tangente que yo tengo aquí le voy a enviar al otro lado, donde el ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1, todo esto de 5 dividido para 12. Siempre que nosotros estemos trabajando con estas identidades trigonométricas que tengamos aquí, siempre que queramos eliminar la tangente, el seno o el coseno, se va a expresar como el seno a la menos 1, si en el caso de tener seno, se va a expresar como el coseno a la menos 1, expresado del caso que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, a la final, este ángulo teta que nosotros vamos a tener va a tener un valor de aproximadamente 22.62 grados, ¿ya? Realmente da un valor de 22.61986, pero lo que hacemos es redondearle a un término mucho más sencillo. Entonces, esto de las identidades trigonométricas dentro de la parte de física sí lo vamos a utilizar bastante. Esto es de lo que más se suele utilizar dentro de estos problemas, un montón, ¿ya? Siempre vamos a utilizar estas relaciones. Como les digo, estas relaciones las vamos a utilizar realmente un poco más en la parte de vectores. Es decir, que el primer tema que nosotros estamos entrando dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro temario, automáticamente ya vamos a tener que utilizar estas relaciones trigonométricas que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y para terminar, la última parte que nosotros vamos a ver es con respecto a lo que se conoce como la ley de cosenos. Hola chicos, bueno, por ahí escuché que alguien preguntó, bueno, me dijeron que alguien preguntó si les van a subir los apuntes. Sí, sí les van a subir. Por ejemplo, de esta manera nos manejamos en el curso de acompañamiento, solo que como estas son clases demostrativas para que ustedes vean cómo se maneja el curso de acompañamiento que nosotros ofrecemos, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Realizamos los deberes, controles y previa pruebas y exámenes, pues realizamos sus respectivos repasos, ¿no? Igual si es que, no sé si tienes por ahí el flyer pues, antes de que... Después de esto, chicos, igual van a hacer la parte de método científico, que es el primer tema que ustedes ven en clases. ¿Por qué nos adelantamos? Porque es un tema que después nos roba tiempo, si se podría decir así, nos roba tiempo en
en el tema que es de vectores, que es un poco más extenso. Entonces, igual ya para los chicos que están inscritos en el curso de acompañamiento, esto ya es un adelanto de lo que van a ver la otra semana, que igual parece que van a dar una clase gratuita más. Sebas va a dar la parte de vectores y después de eso ya con los chicos del curso de acompañamiento. Entonces, si es que se quieren inscribir, el curso tiene un costo de $15 por materia. Ofrecemos las 4 materias para lo que es nivelación, matemáticas, química, física, geometría. Y lo que realizamos es una recopilación de todo lo que ustedes ven durante la semana, que son deberes, talleres, absolutamente todo. Por ejemplo, estas hojas de trabajo, ustedes ya tienen adelantada esta hoja de trabajo, entonces no se les va a hacer muy pesado porque les mandan seguiditas la hoja uno y la hoja 2 les mandan seguidos porque esto para ellos piensan que es full fácil. Entonces, hacemos de eso, también pruebas y exámenes, hay repasos, full repasos, alrededor de 10 horas de repasos casi. También, si es que tienen dudas entre semana, algo en específico, pueden acceder a tutorías presenciales o virtuales para que puedan solventar sus dudas, ¿no? Y chicos, como les digo, siempre realizamos los deberes en todas las materias. Igual ya los otros profes vamos a ver si es que podemos realizar, no sé si mañana o a partir del día lunes, igual los deberes de las otras materias, que es el primer deber que les suelen enviar para que estén un poco adelantados en ese aspecto. No se olviden, ya les voy a enviar igual este archivo por el grupo de WhatsApp. Y si es que desean más información, pueden inscribir a esos números de ahí. Y si le toman una capturita, también hay descuentos, por si acaso. Entonces, ahí pilas. También hay descuentos y un regalo súper especial que ya les vamos a decir a los que deseen inscribirse. Pueden inscribir a esos números. O a la persona que envió el link de la clase. Eso también. Ya sigan nomás, chicos. No se irán porque falta método científico, que es medio, no complicado, pero sí suelen tomar las preguntas de esto en las pruebas. Entonces, es donde ustedes pueden ganar esos puntos. Ya. A ver, para terminar esta parte de geometría, como les decía, denme 2 minutitos. Ya, para terminar esta parte de geometría, ya, una ley que es bastante nuevo para ustedes también es lo que se conoce como la ley de cosenos. La ley de cosenos es una ley que permite determinar lados de un triángulo, ya, que no sea un triángulo rectángulo, porque si se dieron cuenta con este apartado de aquí o esta relación del teorema de Pitágoras únicamente se puede utilizar siempre y cuando sean triángulos rectángulos, ¿ya? Pero para esta parte de aquí, ¿ya? Y cuando ya no tenemos triángulos que no son rectángulos, ¿cómo podemos determinar sus lados? Y esto es a través de la ley de cosenos. ¿Qué es lo que nos establece la ley de cosenos? Nos dice, a ver, como les dije, todo triángulo va a tener 3 ángulos. En este caso podemos tener el ángulo beta y podemos tener el ángulo gamma. Y lo que vamos a hacer para utilizar la ley de cosenos es que a cualquiera de estos ángulos que nosotros vamos a trabajar o que nosotros tenemos, vamos a seleccionar uno de esos triángulos. Y uno de esos triángulos que nosotros vamos a utilizar es, por ejemplo, el que nos están dando para este caso, que es el ángulo teta. ¿Ya? Con el ángulo teta vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces, primero seleccionamos el ángulo que queremos trabajar. En este caso, el ángulo teta es el ángulo con el que vamos a trabajar. Y primero, nos fijamos en el lado que se encuentra al frente, ¿ya? En este caso nos dice que es c al cuadrado. Esto va a ser igual a la suma de los otros dos lados que no estamos considerando o de dos lados que forman el ángulo que nosotros estamos trabajando. Es decir, que va a ser a al cuadrado más b al cuadrado. Hasta el momento, toda esta parte de aquí es bastante parecida al teorema de Pitágoras, si ustedes se pueden dar cuenta. Pero más allá de eso, tenemos que complementarle con esta relación de aquí, que nos dice que tiene que ser menos 2 veces a por b. Todo esto para el coseno del ángulo teta, es decir, para el coseno del ángulo que nosotros hayamos seleccionado para nuestro análisis. Entonces, para el problema que nos están presentando aquí, nos dice trabaje con su ángulo teta. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo que nosotros vamos a trabajar. Nos fijamos quién se encuentra al frente, que sería c al cuadrado. Esto va a ser igual a los lados o al cuadrado de la suma de los dos lados que están conformando nuestro ángulo, que sería
4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto sería menos 2 veces a por b, que nuevamente va a ser 2 por 4 por 3, y todo esto por el coseno del ángulo teta, en este caso que sería el coseno de 30, ¿ya? Y por ende, como aquí nosotros tenemos un cuadrado, ya saben que para eliminar ese cuadrado, nosotros tenemos que aumentar a raíces a todo lo que tenemos. Entonces esto sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 4 por 3, todo esto por el coseno de 30, ¿ya? Y con ello nosotros tendríamos que nuestro lado C, que estamos trabajando, va a tener un valor aproximado de lo que sería ciertas unidades. Uy, ¿qué pasó? Algo sonó, pero no sé qué sonó. Ya. Entonces, como nos están entregando ciertas unidades, las unidades de medida que tendría este lado sería de metros. ¿Ya? Y con ello nosotros tendríamos el lado C. Y esto de aquí sería todo lo esencial o lo más básico que deben de conocer que vamos a utilizar para la parte de física. ¿Ya? ¿La parte de geometría se va a quedar hasta ahí? No. Ustedes lo van a repasar mucho más a profundidad dentro de la materia de geometría. Van a hacer ejercicios mucho más complejos, ejercicios de que de alguna u otra forma se relacionen con otros temas dentro del apartado de geometría, pero para nosotros, para la parte de física, esto es lo que más nos interesa a nosotros, ¿ya? Ahora sí, respondiendo a una pregunta que habían hecho, ¿es difícil el prepo? ¿No es difícil? Bueno, depende, como les dije, todo depende. Consejos sanos, a partir de ahora ustedes van a tener que saber organizarse bastante bien dentro de su tiempo. Es decir, que ustedes van a tener que organizar bastante bien el tiempo que ustedes les van a tener que dedicar tanto a sus estudios como a su vida personal. No les digo mátense estudiando, tampoco les digo descuídense y estudien al último, sino que van a tener que encontrar un equilibrio entre sus actividades que realizaban o que les gusta realizar como hobbies, como salir a disfrutar con sus amigos, cosas por el estilo, e incluso saber manejar el tiempo en el cual ustedes van a tener que dedicarle al estudio para que les vaya bastante bien a lo largo del semestre, ¿ya? Hay materias que son bastante pesadas, como por ejemplo la materia de físicas, para serles muy honesto, suele ser una de las materias que les suele pesar un poquito a ustedes por varios factores. Hay varios factores que hacen que la materia sea pesada de por sí, pero hay materias como por ejemplo, consideración mía, química, la primera parte de química es bastante sencilla cuando yo fui estudiante. A mí no me gustaba química, no me fue tan bien, no es de mis materias que más me agradaban, pero realmente ya cuando avanzas dentro de los semestres y te pones tal vez a revisar un poco nuevamente, porque tal vez a o b circunstancias sí necesitabas algo de ahí, te das cuenta que sí era bastante sencilla. Entonces, pienso eso, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, a ver, dicho esto como tal, viene la parte más importante. Y es volviendo a estas 4 preguntitas de aquí. Estas 4 preguntitas de aquí, como les digo, necesariamente ustedes van a ver toda la teoría en unas 2 o 3 clases, porque es una historia, o sea, bueno, comienzan a ver la historia nuevamente de todo lo que, de cómo se originó todo este apartado del estudio de la ciencia, hasta llegar al punto de por qué decidieron estudiar ingeniería. A la larga, todo es una historia que van a ver. ¿Qué considero que es necesario? 50 y 50. Solo hay pequeñas cosas que realmente consideraría que sí son necesarias. ¿Dónde se va a subir el documento? El documento les van a mandar por el canal de WhatsApp. O sea, hay un canal de WhatsApp general que se Igual les tiene. vamos a subir al TikTok, chicos. No se preocupen. Los que están en Ya. TikTok vamos a subir como en el TikTok también. Eso, ya. Entonces, bueno, volviendo al punto, como les decía, hay bastante historia por detrás y a veces en las pruebas suelen
tomarles como ciertas preguntas. No suelen ser muchas, a veces suele ser una, a veces suele ser dos con respecto a ese apartado. Como les dije, la forma en la que yo les suelo ayudar dentro de este tema para que no nos consuma tiempo a nosotros y pasar a los temas más pesados es que yo les subo un documento con toda la teoría, es decir, con todo lo que lo que ustedes ven en 3 días, yo suelo subir un documento bastante resumido, como les había mencionado al inicio, que es un documento que resume todo y tiene lo más importante. Incluso a veces, bueno, a veces suele tener algunas cosas relacionadas con las preguntas que les suelen llegar a tomar, ¿ya? O a veces suelo subirles documentación extra, que de alguna u otra manera siento que esa documentación extra sí les va a ayudar para entender mucho más la materia como tal, ¿ya? Entonces, van a tener estas 4 preguntas de aquí, ¿ya? Y solo vamos a explicarlo, no a profundidad, pero sí lo más esencial que ustedes necesitarían, empezando con la primera. Ya, la primera pregunta lo que hace es hablar acerca de la definición de lo que es el método científico. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden darse cuenta, las preguntas teóricas que ustedes van a tener siempre esta nomenclatura o esta forma de ser presentadas. Es decir, ustedes van a tener 5 opciones de respuesta y esas... ¿Qué dice? Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta de aquí, que es la introducción, más que nada. Ya, entonces, por ejemplo, todas las hojas de trabajo que ustedes vayan a realizar, todas las hojas de trabajo, la parte teórica siempre van a tener 5 opciones de respuesta. Siempre van a tener 5 opciones de respuesta. Y ahí ustedes tienen que tener bastante concentración al momento de leerlas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El método científico es, por ejemplo, nos dice la experimentación no es necesaria para establecer una condición de verdad. Y les voy a decir por qué esto es falso. Todo experimento o toda teoría que se ha sacado a la luz, es decir, todo lo que ustedes vayan y encuentren en cualquier tipo de libro, tuvo que haber tenido un proceso de experimentación, porque en base a ese experimento nosotros pudimos haber llegado a una conclusión. Es decir, que todo experimento siempre partió desde una idea, que en términos científicos nosotros les decimos una hipótesis. Entonces esa hipótesis tiene 2 posibles alternativas. ¿Es verdad o es falsa? Ya, o sea, ninguna hipótesis como tal se va a considerar una verdad a medias. O es verdadero o es falso. Entonces, para nosotros llegar a comprobar si esa hipótesis es verdadera o no, siempre tenemos que trazar un pequeño camino. Y ese camino es primero recorrer a teoría, es decir, que tal vez alguien ya tiene tal vez algo que nos sirva en la parte teórica y luego buscar la manera de lograr plantear un experimento. Antes hacer un experimento era bastante complicado porque teníamos que construir ciertas cosas. Pero ahora la experimentación es mucho más fácil porque nosotros tenemos programas de simulación. Entonces, con esos programas de simulación, nosotros planteamos el experimento y podemos llegar a concluir si lo que planteamos fue verdadero o no. Entonces, siempre que vayamos a hacer un experimento, siempre parte desde una teoría o desde una idea que nosotros nos queremos plantear. Y para demostrar si eso fue verdadero o no, van a tener que hacer algún tipo de experimento. ¿Ya? Ahora, nos dice que la hipótesis no necesita ser comprobada empíricamente. Esto también va a ser, ¿ya? Esto también va a ser falso. ¿Por qué? Nosotros siempre vamos a tener 2 tipos de conocimientos. Un conocimiento empírico y un conocimiento científico. El conocimiento empírico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de la experiencia, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, bueno, tal vez no, pero tal vez algunos de ustedes hayan salido de algún colegio técnico. Ustedes se dan cuenta que algunos profesores ya tienen la experiencia de manejar, por ejemplo, un torno. Ya, o sea, ustedes les dicen hágame esto y el man, sin la necesidad de preguntarle nada más, les hace enseguida. Ese conocimiento que él tiene a ese punto se da por toda la experiencia, por todo el tiempo que él ha tenido trabajando en esa área. Ese conocimiento es el conocimiento empírico, es decir, todo conocimiento que una persona adquiere por la experiencia que ha tenido en un área determinada. Y luego nosotros tenemos el conocimiento científico o el conocimiento práctico. Ese conocimiento científico es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo al momento de ir analizando la teoría que hay detrás de cierto apartado.
Entonces, muchas veces, aunque no lo crean, las personas que tienen bastante conocimiento, cuando ustedes plantean una hipótesis, esa persona les dicen desechar o sí va a salir. ¿Por qué? Porque la experiencia que ellos tienen ya les dice de alguna u otra manera que se va a cumplir o no se va a cumplir en base a lo que ustedes le vayan describiendo de acuerdo a la idea que les hayan planteado. ¿Ya? Entonces, el hecho de que una hipótesis no necesita ser comprobada empíricamente es falso porque a veces una hipótesis puede llegar a ser descartado principalmente por el hecho de que las personas que tal vez ustedes le estén presentando tenga todo el conocimiento ya por la experiencia que éste tiene para saber si su tema es viable o no. Ahora, qué nos dice? La inducción y las preguntas son irrelevantes. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que ustedes van a desarrollar una hipótesis, tienen que resolver ciertas preguntas, que son el por qué, el cómo y el para qué. El por qué significa por qué estoy planteando esta idea. El cómo es cómo voy a demostrar si esta idea es verdadera o no. Y el para qué es con el propósito del cual ustedes estén haciendo o el propósito del cual ustedes están planteando esa idea, o en otras palabras, ¿para qué sirve esa idea o qué me va a ayudar a resolver esa idea que nosotros tenemos? El hecho de que les diga que es irrelevante significa que su hipótesis a la larga no sirve, porque a la final no está tratando de resolver un problema real, ¿ya? Entonces, por esa relación es que se descarta esta opción y nos quedamos con la opción D y con la opción E. Nos dice la opción D: la observación de un fenómeno natural se realiza después de formular una hipótesis que explique el mismo. Y aquí se contradice esta parte, porque como les acabé de mencionar, la hipótesis no es nada más que una idea que queremos demostrar. ¿Ya? Es verdad que un fenómeno natural que nosotros no conocemos cómo funciona, ¿ya? que no sabemos cómo funciona, lo vamos a hacer a través de una hipótesis, pero se contradice al momento de que, ¿ya? De que nosotros estamos planteando la hipótesis de que va a tratar de explicar lo mismo, ¿ya? Entonces, como les digo, siempre que nosotros vamos a plantear un fenómeno natural o siempre que nosotros vamos a observar un fenómeno natural, ya nunca es después. Nosotros primero observamos el fenómeno natural y lo que nosotros tratamos de hacer es plantear una hipótesis, ya es decir, una idea que quiera llegar a demostrar el mismo fenómeno que nosotros estamos queriendo demostrar o que nosotros estamos queriendo analizar. Entonces, nosotros nunca planteamos la observación del fenómeno natural después de formular la hipótesis, sino que primero observamos qué es lo que queremos demostrar y luego explicamos o planteamos la hipótesis que me permite explicar el por qué se trata de explicar dicho fenómeno físico. Entonces, siempre el fenómeno físico es antes, ¿ya? Yo sé que les hablé hace un momento con respecto a lo que era el experimento, pero ese experimento son las condiciones que nosotros tratamos de recrear para poder explicar el fenómeno físico que nosotros queremos o habíamos observado que se va a plantear. Y luego tenemos el literal, lo cual nos dice que una hipótesis puede ser comprobada como falsa mediante una comprobación empírica, por lo que les había mencionado hace un momento. Hay personas que tienen demasiada experiencia en un cierto campo, y si ustedes le plantean esa experiencia, ¿ya? O sea, si ustedes le plantean esa idea que ustedes quieren demostrar, tal vez él a través de su conocimiento les va a decir, no, eso no se va a cumplir, y les va a explicar la razón. Entonces, una hipótesis puede llegar a ser descartada a través de esa manera. Entonces, todo esto, todo lo que es hipótesis, todo lo que es conocimiento empírico, todo lo que es conocimiento científico, como les digo, yo siempre les ayudo con un documento que les explica más a profundidad todo este apartado de aquí, ¿ya? Y con eso nosotros daríamos por terminado esta primera clase demostrativa. Como lo mencionó mi compañera, puede que existan más clases demostrativas a lo largo de la semana y todo eso se irán haciendo o planteando como ciertas encuestas para ver cómo se va desarrollando esas clases. También van a existir clases demostrativas con respecto a las demás materias, que son geometría, que son matemática y que es la parte de química también. ¿Ya? No hacemos no hacemos cursos de acompañamiento del lenguaje porque esa materia sí es fácil. Ya, cero joda, esa materia sí es la más fácil. ¿Ya? Entonces, eso creo que sería de nuestra parte. Ahorita lo que más les recomendaría es que vayan a descansar,
que traten de disfrutar sus días de vacaciones que les quedan, porque a partir del día lunes ustedes empiezan una nueva etapa en su vida, que es la etapa universitaria. Y hasta que se acostumbren un poco al ritmo de vida que se maneja como tal, ¿ya? Sí les va a costar un poquito tener esa adaptación del cambio de colegio a universidad, porque ahí sí se compra el meme de que, bueno, ya han de haber visto los memes de que si en el colegio tomaba 8 o 9 materias, 5 materias van a ser fáciles, pero no es así, porque les tratan de abordar 3 años de colegio, ustedes lo van a ver en 4 meses, y es por eso que se complica un poco el tema como tal, ¿ya? Eso creo que sería todo, y en el caso de que se animen al curso de acompañamiento, pues nos estaríamos viendo cuando empiece el curso como tal. Eso sería todo por mi parte, y desearles nada más que una bonita noche. Chicos, Ay, igual la parte de geometría está en